certificados digitales. Vamos a ver conceptos de private key o llave privada. Vamos a ver el concepto de public key o llave pública. Ustedes van a ver cómo podemos implementar a través de lo que son los CA o Certified Authorities. Podemos emitir certificados digitales y de esta forma podemos comprobar podemos comprobar que la información que se envía o la información que se recibe proviene de realmente un origen genuino de dicha información y por lo tanto ese emisor o ese emisor de la información no puede negar que realmente fue él que envió dicha información, por ejemplo. En la práctica, fuera de lo que es el mundo de los bits, de los ceros y los unos, existe un método muy simple de lo que es el concepto de no repudiation. Y básicamente ese mecanismo es el siguiente. Cuando usted compra con su tarjeta de crédito, credit card, ustedes saben muy bien que cuando la tarjeta la pasan por el verifone y el negocio en cuestión hace el cargo a la tarjeta, usted debe de firmar el voucher. Ese voucher que le entrega el negocio, usted le establece su firma. Y al momento de que usted lo firma, entonces usted está automáticamente asumiendo la responsabilidad de que esa compra la realizó usted. Y en caso de que usted niegue en un futuro de que esa compra no fue usted que la realizó, entonces la compañía emisora de tarjeta de crédito o su banco busque el voucher y realmente si se van a un juicio legal pueden comprobar que esa firma es la suya y que usted fue que realmente realizó dicha compra. Ese mismo mecanismo que se utiliza para lograr en la vida real, lograr la garantía de que una acción que se llevó a cabo no pueda ser negada en un futuro por una de las partes que llevó a cabo la acción. Esos mismos mecanismos lo vamos a ver aquí en el mundo digital a través de ciertos mecanismos y ciertas técnicas de implementación de no repudio o no negación de una acción que se realizó previamente en un intercambio de información. Este es uno de los conceptos más importantes que vamos a ver en todo lo que es el mundo de la seguridad informática. Otro concepto muy importante que tiene que ver con la seguridad informática es el concepto de defend in depth. Básicamente, defend in depth es el concepto que establece la implementación de seguridad en diferentes capas, como dice aquí, en diferentes capas. ¿A qué se refiere esto en diferentes capas? Básicamente, la seguridad de la información o el proceso de asegurar la información nunca termina. La seguridad es un proceso de cambio continuo. Entonces, cuando a grosso modo lo que se refiere a este importante concepto es que nosotros como ingenieros de redes y especialistas en seguridad no podemos de estar cómodos o sentirnos contentos por haber implementado cierta medida de seguridad en nuestra red y pensar que ya toda nuestra información se encuentra totalmente segura, cuando eso es totalmente falso en la realidad. La seguridad en capas se refiere a que, por ejemplo, nosotros como ingenieros de redes debemos de implementar varios mecanismos de seguridad en nuestra red para poder establecer una seguridad integral. Estos mecanismos, por ejemplo, son antivirus, modo de autenticación en nuestra red, implementar firewalls, cortafuegos, implementar DMZ o Desmilitary Zone, implementar hashing, implementar encriptación
implementar IDS o Instruction Detection System. Básicamente todos estos son diferentes mecanismos de asegurar la información, pero en diferentes capas. Ustedes saben que las redes de datos, para nosotros entender cómo funciona una red, debemos obligatoriamente de entender un concepto que se llama el modelo OSI. Y recuerden que el modelo OSI establece o divide la función de enviar y recibir información desde una PC a otra en 7 capas, 7 layers, 7 capas. Esas capas son la capa física de la capa 1, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación, y la capa de aplicación. Son 7 capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Básicamente todo ingeniero de red sabe cuáles son las funciones de dichas capas y por lo tanto puede establecer medidas de seguridad en cada una de estas capas. Por ejemplo, a nivel de red, podemos establecer medidas de seguridad a nivel de los routers, estableciendo Access Control List. Por ejemplo, a nivel de enlace en los switch de la red LAN podemos establecer medidas de seguridad a través de Port Security. Si tenemos router switch Cisco, por ejemplo, a través de Port Security, o a través de Access Control List, pero de capa 2. A nivel físico podemos establecer medidas de seguridad como son tener alarmas, tener cámaras en nuestro data center, tener un control de acceso a través de ciertos mecanismos para entrar al data center, etc. Podemos tener un guardia en nuestro data center. Pueden haber múltiples medidas de seguridad a nivel físico, igual a nivel de enlace, igual a nivel de red en una red, igual a nivel de transporte en una red. Cuando implementamos firewall, podemos implementar medidas de seguridad a nivel de sesión, a nivel de presentación y a nivel de aplicación a través de la implementación de Unified Treatment Management System, que son los UTMS, que son básicamente equipos o soluciones que nos permiten implementar soluciones integrales para toda la información que pasa por la red. Por ejemplo, podemos implementar un proxy server y ese proxy server puede tener, por ejemplo, una solución de content filtering. Es content filtering, que es filtrado de contenido. Básicamente con esa solución de content filtering podemos ver la información que va a nivel de capa 7 en un paquete de datos, y de esta forma podemos saber a qué página, a qué URL está entrando un usuario, y de esta forma entonces podemos negar el acceso o podemos permitir el acceso a ciertas páginas web en la internet. De igual forma podemos verificar la información que va por los paquetes de datos en una red para ver si esos paquetes tienen virus con la implementación de antivirus de red, o eso, por ejemplo, el antivirus de red es una medida de seguridad porque un antivirus, por ejemplo, tenemos un equipo aquí, un UTMS que tiene un antivirus. Este es el router de la red aquí y este es la internet, y por ejemplo todos los paquetes que pasan por el router y luego pasan por el UTMS, y ese UTMS está conectado a un switch antes de llegar a una máquina final que sería esta, un host. Debe de pasar por aquí, por el servidor de antivirus, y aquí se verifica todos los paquetes que entran y salen de una red. De esa forma,
se evita que de nuestra red salgan paquetes infectados hacia el Internet y nuestra red sea categorizada como insegura por otras redes, evitando así que los paquetes de nuestras redes no puedan llegar hasta ciertas redes en Internet porque nos categorizan como una red insegura y nos bloquean los firewalls de las diferentes redes que se encuentran en Internet. Pero también podemos implementar, por ejemplo, una medida de antivirus a nivel de lo que sería el host, a nivel de la máquina, para evitar que no solamente la información que sale de la máquina uno esté seguro que no esté infectada de virus, pero también los dispositivos que se conectan a una máquina, como son por ejemplo los USB driver o los disquetes que le introduzcan a una máquina o un disco duro externo que le conecten a una máquina, y que en esos discos duros externos, en estos USB driver existan programas infectados de virus y luego me infecten las máquinas clientes que al final me van a infectar la red completa. Yo evito todo eso implementando diferentes capas de seguridad, como son antivirus aquí en la máquina, antivirus aquí a nivel de red, implementando un Unified Treatment Management System, implementando firewalls para evitar ataque de crackers y hackers desde el exterior hacia nuestra red interna. Y también se pueden implementar, vamos a ver lo que son luego los Instruction Detection System, que son básicamente sistemas que verifican todo el tráfico de nuestra red LAN y también de todo el tráfico que entra y sale de nuestra red LAN o WAN, y pueden verificar cualquier tráfico anormal, y automáticamente si un IDS detecta algún tráfico anormal en nuestra red puede tomar una medida. Eso es un IDS activo. Te van a ver que un IDS activo es el que automáticamente toma una medida, y esa medida puede ser conectarse al firewall y cerrar un puerto, por ejemplo cerrar el puerto 80 si en nuestro servidor web estamos recibiendo un ataque de negación de servicio. Automáticamente el IDS puede conectarse al firewall y establecer una medida de seguridad para negar todo el tráfico al puerto 80 y así evitar mayores daños. También puede el IDS enviar un email o una notificación SMS al administrador de la red para informarle, o a los administradores de la red o a los responsables de esa parte de la seguridad de la red, para informarles de que la red se encuentra bajo un ataque o está recibiendo alguna cantidad de tráfico anormal en un tiempo determinado, y dicho personal tome las medidas de seguridad adecuadas. Pero básicamente el mensaje de este concepto, que es muy importante, es que la seguridad no depende de una sola capa, o de una sola medida de seguridad. Es decir, yo no puedo decir, ok, ya yo tengo antivirus en mi red, yo no voy a estar infectado. Yo tengo un antivirus, por ejemplo, en las PC, ya yo no voy a estar, no voy a sufrir de virus en mi red. No, porque los virus pueden llegar por diferentes vías y diferentes métodos. Yo no puedo decir, ok, ya yo implementé un firewall, lo conecté a mi switch aquí y conecté el firewall directamente al router, y mi router está aquí conectado a internet. Estas son, por ejemplo, una PC y esta es otra PC, lo que significa que todo el tráfico que entra y sale por mi red pasa a través del firewall y yo estoy seguro. Eso no me garantiza nada. Y más aún si mi firewall, por ejemplo, solamente tiene capacidad de ver hasta la capa 3 del modelo OSI, que sería hasta la capa IP. Yo no estoy seguro, yo no tendría ningún tipo de seguridad si yo no aplico ningún tipo de medida de encriptación, en lo que es a nivel de tráfico de la red, pero también a nivel de desktop aquí en las PC. Por ejemplo, si yo tengo una laptop, imagínense que yo soy el administrador de red de una compañía X y yo pierdo mi laptop. Mi laptop se me perdió, se me extravió en un aeropuerto.
y esa laptop cae en manos de un tercero, si automáticamente mi laptop no tiene, por ejemplo, el disco duro, el hard disk encriptado, cualquier persona que logre vulnerar el sistema de autenticación, recuerden que casi todos los sistemas operativos tienen sistemas de autenticación para validar el usuario antes de tener acceso al sistema, pero si alguien puede vulnerar el sistema de autenticación de mi sistema operativo, por ejemplo Linux, que es el que yo uso personalmente, automáticamente pueden tener acceso a toda la información que se encuentra en mi máquina. Pero si yo tengo el disco duro encriptado, es decir, cifrado, encriptado, y eso lo vamos a aprender aquí, cómo podemos encriptar la información que va por la red o encriptar la información que yo guardo en mi disco duro. Si yo tengo mi información encriptada, aunque esa persona tenga físicamente posesión de mi laptop, pero va a ser muy difícil que pueda leer la información que se encuentra en mi disco duro guardada, y yo como administrador de la red puedo sentirme libre y tranquilo de que nadie podrá tener acceso a la información sensible que yo tenía guardada ahí, siempre y cuando yo tenga un backup de esa laptop. Porque tenemos que ir por parte. Primero, acuérdense que hablamos de la disponibilidad. Yo debería de tener un backup, pero asumiendo que yo tengo un backup de mi laptop, entonces simplemente esa laptop se perdió y el daño fue solamente el daño monetario que implica comprar una laptop nueva. Pero si yo no tuviese mis datos encriptados en mi computadora, entonces el daño se podría multiplicar y tuviese un valor realmente X. Porque a pesar de la pérdida monetaria directamente que se puede calcular por adquirir una nueva computadora portátil, pero también cuál sería el valor de que la información que yo tengo ahí, que es importante y es vital de nuestra empresa, caiga en manos de un tercero que la pueda utilizar en contra nuestra. Entonces eso tiene un valor indeterminado y prácticamente eso puede arruinar el empleo de cualquier administrador de red. Eso es un ejemplo que parece drástico y parece un poco exagerado, pero no es exagerado, es un ejemplo que ocurre en el día a día. Eso es básicamente lo que significa Defend in Depth, que es una defensa en capas, múltiples niveles de seguridad. En este curso de seguridad vamos a aprender básicamente cómo podemos implementar firewall, implementar DMZ, cuáles son los conceptos básicos para la implementación de este tipo de tecnología. Ya vimos un ejemplo de lo que es el hashing. Vimos hashing con MD5, vimos hashing con SHA-1, pero vamos a ver luego que este tipo de hash no es suficiente para tener un nivel de seguridad aceptable, sino que vamos a necesitar algoritmos de hash más fuertes. Vamos a ver también cómo implementamos la encriptación a nivel de algoritmos de encriptación, como son 3Ds, AES, DES, etc. Vamos a ver qué son los IDS y cómo podemos implementar un IDS. En fin, vamos a ir desglosando e implementando una seguridad in-depth a través de todo el contenido de este curso. Deben de tener muy claro que este concepto es primordial para su formación en lo que es su experticio y su formación como profesionales de la seguridad de la información. Un concepto muy importante, pero a veces pasa desapercibido cuando se habla de seguridad informática, es el concepto de negación implícita. ¿Qué es la negación implícita cuando hablamos de seguridad de la información? Este concepto define lo siguiente: si algo no está explícitamente permitido, entonces está negado. Eso equivale a decir de manera más o menos vulgar, o vulgar no es la palabra, de manera llana, de que todo está bloqueado
en una red o en un sistema, al menos que el administrador de la red explícitamente defina que algo está permitido. Los cortafuegos regularmente tienen este tipo de políticas activadas por default. Cuando hablo de cortafuegos me refiero al término que se utiliza en inglés, que es firewall. Firewall. Los firewalls son dispositivos de seguridad que se instalan regularmente en el perímetro de la red. Este es un switch. Aquí. Y ese switch tenemos una PC conectada aquí, PC1. Tenemos aquí otra PC, PC2. Tenemos el switch conectado, tenemos aquí el router. No, perdón, esto no